Hoy vamos a hablar de métodos de discusión, conclusiones y referencias. El contenido lo vamos a desarrollar en métodos para técnicas de recolección de información. Nosotros tenemos dos fuentes básicas de información, fuentes primarias, les indicaba hace un momentico, y fuentes secundarias. Una fuente primaria es aquella que es original, y original es que ustedes pueden identificar el origen, y el origen es que alguien recolectó la información desde la nada, desde su fuente directa. Una encuesta, una entrevista, un cuestionario, un instrumento de recolección de información, una publicación científica es una fuente primaria de información, y cuando ustedes acceden a ella para reciclar, para revisar esa información y construir a partir de ella, estamos hablando de una fuente secundaria de información. Entonces, la fuente primaria consulta al origen, la fuente secundaria acude a información ya disponible, ya recolectada, ya organizada, ya estructurada desde una fuente primaria. Nosotros podríamos dividir la recolección de datos en técnicas y enfoques. Los enfoques los vimos en nuestras primeras clases y hablábamos de un enfoque observacional que recoge información no experimental. Es información de los datos de la vida real, es información de lo que nosotros evidenciamos y vemos. El enfoque observacional era el enfoque de Bacon, de Francis Bacon y de René Descartes, cuando ellos veían fenómenos que ocurrían de forma natural, ¿cierto? Sin hacer experimentación. Y tenemos un enfoque experimental cuando manipulamos esos eventos que ocurren de forma natural. En la experimentación, la manipulación es la palabra clave. En la observación, lo que ocurre de forma natural es la palabra clave. En lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos. Luego existe un tercer enfoque, lo llamábamos mixto antes, ahora lo vamos a llamar, para efectos de la recolección de datos, pseudoexperimentos. Y un falso o pseudo viene de falso, o casi, un casi experimento, implica que nosotros mezclamos elementos observacionales con experimentos. Un ejemplo claro es las encuestas de calidad. Las encuestas de calidad a la prestación de servicios ocurren en el contexto de prestación de servicios. Entonces, en un hotel, cuando yo aplico una encuesta de calidad a las personas que acuden al hotel, ¿cuál fue el experimento? No, pues la atención de las personas que atendieron, que asistieron al hotel. ¿Pero eso es un experimento? No, pues es lo que hacemos todos los días. Ah, ok, entonces, pero usted le está aplicando un instrumento, ¿sí? La encuesta. ¿Y cómo llamamos eso? Cuando se mezclan elementos observacionales con instrumentos de medición, tenemos los estudios casi experimentales. Están midiendo el efecto de una intervención observacional en un momento antes y un momento después. Y ese cambio, esa diferencia que ocurre entre los dos momentos, es lo que nosotros llamamos el impacto, el efecto de una intervención. En los estudios pseudoexperimentales no existe un control apropiado de la población a ser entrevistada entre el momento antes y el después. Entonces yo puedo entrevistar a un grupo de individuos en un momento y a un grupo diferente de individuos en el segundo momento. Y ese diseño que me permite comparar dos poblaciones que son diferentes antes y después de una intervención, caen dentro de la clasificación del pseudoexperimento porque son individuos diferentes. Este diseño pseudoexperimental, en donde son individuos diferentes, se llama diseño ecológico, y nosotros podemos decir que es nuestra intervención aquella que mejoró la satisfacción de los individuos en los pseudoexperimentos, porque el diseño condiciona que nosotros podamos comparar grupos diferentes y que sea la intervención la que haya generado el cambio de la percepción de los individuos, aun cuando sean individuos diferentes. Noten cómo el pseudoexperimento podría tener sesgos. Es decir, las personas que acudieron al hotel en diciembre, que el hotel estaba tan lleno, son diferentes a las personas que yo entrevisté en abril, que el hotel no estaba tan lleno. Y eso podría cambiar la percepción de ellos. Como el diseño pseudoexperimental está sujeto a sesgos, el diseño pseudoexperimental se parece más al observacional que al experimento. El experimento está más cerca de ser causal, porque yo entrevisto siempre a los mismos individuos en los momentos antes y después y controlo todos los elementos adicionales que pudieran cambiar la percepción de los individuos. En un diseño experimental de un hotel,
Yo tendría que entrevistar a las mismas personas antes y después y crear una intervención completamente controlada para identificar que fue la intervención la que cambió la percepción de ellos en el tiempo. Hablando de las técnicas, nosotros tenemos 3 técnicas básicas de recolección de datos. La primera de ellas, la documentación, que puede ser a través de fuentes primarias cuando el diseño es prospectivo de hoy en adelante, o puede ser de fuentes secundarias cuando el diseño es retrospectivo, utilizando información disponible ya recolectada con anterioridad al diseño de mi estudio. Mi segunda técnica es la entrevista. En la entrevista yo genero preguntas abiertas y las preguntas abiertas requieren de una interpretación del analista de datos. En una entrevista, piensen en un noticiero, cuando están hablando con alguien, yo genero preguntas que no se responden de forma cerrada como sí, no o liste de una categoría. No tengo una respuesta esperada, tengo un concepto por explorar. La entrevista es muy buena para abordar el nivel exploratorio de la investigación porque me permite abordar de forma amplia un conocimiento. Por último sigue la encuesta. La encuesta es como un examen, es como un test. Tienes preguntas específicas que responder, que chulear. Tienes una lista de respuestas posibles. Las encuestas, como son tan estructuradas, como tienen preguntas específicas, respuestas específicas que esperar de la persona a la que estamos abordando, nosotros la podemos medir de forma cuantificable. Podemos utilizar un nivel cuantitativo en las encuestas. Y un ejemplo típico de encuestas es la psicometría. La psicometría evalúa escalas de satisfacción, evalúa riesgo de alcoholismo, evalúa riesgo de depresión. La psicometría utiliza pruebas estandarizadas que evalúan características específicas de los individuos y que caen dentro del nivel cuantitativo porque son encuestas con respuestas estructuradas. En la psicometría, las preguntas suelen adoptar una escala. Entonces nosotros en la psicometría tenemos el grado de acuerdo o desacuerdo, que se evalúa en nunca, casi nunca, indiferente, algunas veces y siempre. Al menos 5 categorías nos permiten convertir esas respuestas en un código de valores, 1, 2, 3, 4, 5, y yo puedo promediar esos valores y luego que obtengo promedios de una escala cuantitativa ordenada, yo puedo en la psicometría decir que las personas son más o menos afines a una pregunta específica. Eso me permite transformar los valores de lo cualitativo a lo cuantitativo. Yo puedo cuantificar un fenómeno cualitativo en la psicometría y en las encuestas. Y este es el elemento adicional que permite esa transformación de valores a elementos cuantitativos. Cuando yo desarrollo un instrumento de recolección de datos, documentación, entrevistas y encuestas o cuestionarios, yo debo garantizar la calidad de cualquiera de esos 3 instrumentos. Y el primer elemento de calidad que yo evalúo en cualquiera de esos 3 instrumentos es su validez. Validez implica que realmente se mida lo que se pretende medir. Si yo quiero evaluar la calidad de la educación en un colegio, lo puedo evaluar desde la perspectiva del estudiante, lo puedo evaluar desde la perspectiva de la empleabilidad de los egresados del proceso académico, lo puedo evaluar desde un instrumento que realmente mida lo que se pretende medir. Sería raro medirlo desde la pregunta a alguien que va por la calle que no tiene ninguna relación con el fenómeno de interés. Y la validez la otorga qué tan relacionado con el fenómeno de interés a medir está la persona a la que estoy, o el instrumento o la fuente de información a la que estoy acudiendo para medir mi fenómeno de interés. El segundo aspecto en la calidad es la confiabilidad en los resultados. Y la confiabilidad se da porque el resultado sea replicable. Se parece a la validez, pero no lo es tanto. La confianza que yo tengo en algo
se espera porque alguien más lo haya hecho de esa forma o porque mis resultados, los que yo obtuve a través de mi instrumento de medición, puedan ser reproducidos por alguien más, que alguien más lo haga. Entonces, cuando yo acudo a fuentes documentales, a un artículo de revisión, yo esperaría que otras personas que efectuaran mi misma búsqueda y que tuvieran la misma pregunta o alguna pregunta parecida de investigación, llegaran a resultados más o menos similares. Por último, el último elemento de calidad, el atributo de calidad en mis instrumentos de medición se obtiene a través de la representatividad. Y es que de verdad yo estoy revisando individuos que son representativos. ¿Y qué es representativo? La representatividad se evalúa a nivel del reflejo. Piensen en el reflejo como en un espejo. Yo esperaría que el espejo que me está mostrando me muestre a mí. Yo esperaría que un espejo de una población desde donde estoy extrayendo información refleje, se parezca a esa población. Si yo he tomado una muestra de un universo de población de colombianos para preguntarles acerca de su percepción de el éxito de la presidencia, yo esperaría que esa población que estoy entrevistando sea representativa de todos los colombianos. Si yo les hago, si yo quiero saber qué tan bien se encuentran, qué tan satisfechos se encuentran los estudiantes con el curso de Explorar para Investigar, esperaría entrevistar estudiantes que fueran representativos de Explorar para Investigar, no solamente a los que le fue mejor, no solamente a los que le fue peor en el examen, sino a todos, o al menos a un grupo que represente tanto individuos que les fue bien como les fue mal, y que ellos me dijeran cómo mejorar mi curso. De esa forma, la representatividad se logra siempre que yo logre un reflejo de mi universo de población, que mi población esté adecuadamente representada para describir mi fenómeno de interés o fenómeno estudiado. Discusión, conclusiones y referencias. Ya abordamos el método, los resultados vienen como producto del método, y una vez obtenemos nuestros resultados, ¿qué tan veraces son? ¿Qué hay que decir de ellos? Yo debería tener como elementos importantes en mi discusión argumentos que debatan alrededor de la autenticidad de los resultados, que describan la limitación y alcance de estos, que lo comparen con otras investigaciones disponibles que hayan abordado el mismo tema, que discutan sobre la relevancia, qué implicación, hasta qué poblaciones, o sea, ya obtuve los resultados de esta subpoblación, esto es generalizable, esto se puede extrapolar a otras poblaciones, y que me digan cómo mis resultados del estudio contribuyen al conocimiento existente. Siendo más claros, los pasos para desarrollar una discusión deben, primero, mi primer párrafo de la discusión, resumir los hallazgos principales. Es decir, yo extraigo de todos mis resultados qué fue lo más importante. El estudio realizado abordó estos temas y se obtuvieron estos resultados. Estos resultados significan que estos resultados en otras poblaciones se han obtenido diferente. En otros estudios diseñados de forma similar presentaron algo diferente o algo similar. Estos resultados implican cambios en la práctica. Estos resultados implican que se debe seguir haciendo de la misma forma. Estos resultados, dado el instrumento de recolección, no son suficientes para, y dado que no son suficientes para, otras investigaciones deberían abordarlo de otra forma. Entonces, un ejemplo sería: mi encuesta sobre satisfacción con la reforma del sistema de salud arrojó que las personas se encuentran a favor del nuevo sistema de salud, del nuevo sistema propuesto por el gobierno nacional. Estos resultados implican que debe implementarse inmediatamente la reforma al sistema para satisfacer las necesidades de salud del país. Otros estudios han arrojado resultados diferentes respecto a la satisfacción de los usuarios con la reforma del sistema de salud. Esto implica algunas dudas metodológicas sobre los estudios previos o sobre el estudio actual,
y sobre la implementación y las barreras que pueda tener la reforma al sistema de salud. Dado que mi estudio se refirió a fuentes de datos secundarias, este estudio cuenta con la limitación de la literatura disponible y, según lo anterior, se requiere de encuestas dirigidas y fuentes de datos primarias para obtener datos adicionales. Noten cómo tomé una pregunta de investigación, asumí unos resultados sobre ella y desarrollé una discusión en los 6 elementos fundamentales para argumentar el proceso de la discusión. La conclusión, y no la conclusión de esta presentación, más sí la conclusión de mi artículo científico, debe basarse en 3 elementos principales o 3 atributos. El primero de ellos es que es precisa y no debo incluir información nueva que no haya aparecido en mi discusión y en mis resultados. Yo solo puedo decir en la conclusión y en el ejemplo que les acabo de dar que estos fueron los resultados obtenidos. Deben ser coherentes y alineados con mi método y objetivo de investigación. Yo no puedo traer una conclusión que sea diferente a mis resultados. Yo debo tener una línea discursiva respecto de mis resultados, discusión, para concluir que, y deben ser relevantes. La relevancia es lo más difícil porque la relevancia se refiere a la implicación, a cómo esto tiene una aplicación hacia el futuro, cómo mis resultados aportan al conocimiento. Un ejemplo de una conclusión es: el presente estudio demostró que la exposición a la luz afecta la calidad del sueño. Mi estudio estaba buscando estudiar la exposición a la luz azul y la calidad del sueño. Futuras investigaciones deberían evaluar estos efectos en diferentes grupos etarios. ¿Por qué? Porque yo lo abordé en adultos jóvenes y entiendo que no puedo extrapolar los resultados de mi estudio a poblaciones de adultos mayores o poblaciones de niños. Y eso es todo lo que tenía por traerles el día de hoy.